Voy a hablar de algunos instrumentos de Roma y de la élite mundial para lograr mantener el control sobre los pueblos. Hilos por los cuales maneja el mundo como una marioneta. Si esos hilos no estuvieran amarrados en nosotros, Roma no nos podría, o el sistema idolátrico mundial, no nos podría controlar. Pero así como un niño pequeño maneja un buey, un niño puede pesar 40 kilogramos, 50 kilogramos, 30 kilogramos, pero con una soga y una argolla en la nariz del buey, puede manejar a un enorme buey de 1000 kilos con un lazo pequeño y una argolla. Así el sistema idolátrico mundial, así el nuevo orden mundial, así Roma, así el sexto y el séptimo imperio nos controlan a nosotros. Y ese hilo se llama conceptos de la mentalidad griega, romana, que resumen la mentalidad de los 7 imperios que hemos hablado, que han surgido hasta ahora. Y que esos conceptos nos tienen atados a ellos. Hablamos de conceptos que ya son casi un culto. Estamos diciendo de la formación de un altar, de una idolatría, que se ha llegado al punto de adorar fanáticamente. Y pueden ser usados a manera de hilos, como marionetas. La totalidad de los impíos, la mayoría de los impíos están atados, pero la mayoría de los creyentes son manejados al menos por uno de estos hilos. Y los vamos a mencionar. El primero, culto a la lógica. La psicología, el humanismo, está siendo predicado como base de doctrina en iglesias, en muchas iglesias, seminarios, por profesores que pareciera que vienen del Vaticano, con psicología, hablando en vez de teología, de psicología, de temperamento, que los 4 temperamentos, que colérico, que mezclando psicología con cristianismo. Muchas veces los predicadores usan libros de psicología para preparar sus sermones para matrimonios, o usan libros de finanzas para hacer sermones de prosperidad. Solo les incluyen algunos versículos bíblicos para respaldar sus ideas humanistas. La mayoría de las iglesias grandes y los colegios cristianos tienen o tenían departamentos de psicología cristiana. Bueno, si se necesita un cartón de psicología para poder dar consejería, ¿dónde están los dones del Espíritu? ¿Dónde está la palabra de ciencia y la palabra de sabiduría? Estaba yo en un seminario y se levanta un aprendiz y dice: Jesús le adivinó a la samaritana toda su vida con psicología, porque usó los pasos que usa un psicólogo para poder saber lo que ella pasaba en su vida. La Biblia enseña que lo que usó fue palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Pero dije, no podría ser que la ciencia después, los psicólogos mirando en la Biblia, haciéndose los que no, copiaron a Jesús y no Jesús a los psicólogos. Porque estaba diciendo literalmente que Jesús había copiado de la psicología para poder tratar a la samaritana. Así está, Manuel, así está el mundo. En muchas denominaciones se les pide a los líderes espirituales que se preparen y sean capacitados o tengan diplomados de título de psicología pastoral. Oiga el término tan híbrido entre espiritual y humano, entre espiritual y humanista, psicología pastoral. En cierto lugar yo estaba hablando sobre los peligros de la psicología y el humanismo predicados y enseñados en la iglesia. Y una pastora me puso el hombro y me sacó y se puso delante y dijo que ella creía que la psicología cristiana era una bendición. Y me quitó el micrófono y siguió predicando allá. Dígame, ¿qué lógica humana puede hallar usted en la Biblia? ¿Qué lógica hubo en el desierto que llovía comida del cielo, que salía agua de la roca y columna de fuego era su techo por la noche y columna de nube lo protegía del día? Si ahora un pastor debe tener un título de psicología pastoral para poder dar consejería, entonces ¿para qué los dones del Espíritu? ¿Para qué el discernimiento de espíritu? ¿Para qué la palabra de ciencia y otras cosas para su pueblo que compró a precio de sangre nuestro Mesías, el Señor Jesucristo? El pueblo de Dios no se debe apoyar totalmente en la lógica del comportamiento humano o psicología, que es un término griego. Eso tiene un valor, claro, porque es sabiduría humana dada por Dios. Claro que tiene un valor de inteligencia. Lo que pasa es que cuando se apoya totalmente y aparta lo sobrenatural de Dios para confiar en la psicología o en el humanismo o en la lógica, está poniendo carne por su brazo. Pero su pueblo debe ser iluminado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. La fe es algo sobrenatural de Dios, tal como en el desierto el pueblo de Israel. Quiero ponerle un solo ejemplo. Hay muchos, tengo muchos por ahí guardados, pero le voy a poner un solo ejemplo del daño que hace la psicología. Por ejemplo, en un seminario se levantó uno y dijo como testimonio: no, pues yo le doy gracias a Dios porque mi hija, que ya es una adolescente, pues yo la he llevado por el buen camino y desde pequeña nos bañamos juntos desnudos para que ella no vaya teniendo como un tabú el órgano reproductor del hombre.
Y yo me levanté, pero ve acá donde tú sacaste eso, tú no has leído Levítico, donde dice que no puede ver el padre la desnudez del hijo, ni el hijo la desnudez del padre, ni la desnudez de la madre, ni el hijo ¿Tú no has leído eso, mano? ¿De qué tú enseñas? Eso es psicología. Eso lo están enseñando en Cuba desde que yo soy un niño, valga, en mi casa no nos crió mi papá, no vivió en mi casa. Psicología, pura psicología metida en las iglesias, que los 4 temperamentos, que colérico, que sanguíneo, por poco me crucifican. Y resulta que yo encontré que eso viene de los tiempos de Platón, donde se consideraba que había 4 elementos: agua, aire, tierra, fuego, tipo el Capitán Planeta. Y cuando descubrieron los átomos y las moléculas, ni siquiera la psicología lo sigue utilizando al considerar que no es un método científico. Pero la iglesia lo tiene incluido. ¿Y para qué está el Espíritu Santo que nos tiene que cambiar el temperamento? Es la psicología metida en la iglesia. Oiga esto. Por ejemplo, el hombre quiere ahora, al igual que hizo en el huerto del Edén, decir qué es lo malo y qué es lo bueno por encima de la opinión de Dios. Ese es el daño de la psicología. La psicología fuera buena si fuera superditada, la sabiduría de hombre superditada por debajo de la sabiduría de Dios. Pero lo que quieren es quitar a Dios y poner la psicología como normas de fe y de conducta para tú criar a tus hijos con la ideología de género, con todo lo que están inventando. Decir al hombre lo que es bueno, que no se le puede pegar a los hijos, que si el niño desde pequeñito quiere andar con faldita y blumercitos, cucos acá, que eso hay que permitírselo porque es un niño encerrado en el cuerpo de una niña. Son unas locuras impresionantes. Una mujer por allá dice que es caballo, otro que es una jirafa, y si usted le dice que no es una jirafa, usted es un jirafólogo. Una locura. Compañeras, compañeros y compañeres. ¿Cómo le va a cambiar el género, por ejemplo, la palabra imbécil o incompetente? Entonces, es querer decir el hombre por medio de conocimiento humano por encima de Dios qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí es donde va el problema. El primero que dijo, por ejemplo, para amar a mi prójimo como a mí mismo, primero tengo que amarme más yo. Y eso lo dijo Sigmund Freud, uno de los peores enemigos de la iglesia cristiana, de los que es el padre de la psicología, de la catarsis, el padre de la cocaína. Era adicto, era drogadicto, introdujo la cocaína a la sociedad. La droga no fue algo natural que salió en las sociedades, fue algo artificial introducido para destruir las familias. Y Sigmund Freud, lo puede buscar en internet, de verdad, para que vea que no me estoy inventando nada. Entonces, este Sigmund Freud fue el que dijo, para amar a mi prójimo como a mí mismo, primero tengo que amarme más yo mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, imagínense, y usted en las iglesias todavía practicaban esa catarsis antes de la pandemia, cuando iban a esos encuentros turísticos espirituales, que era la mañana en conferencias bíblicas y la tarde jugando billar y bañándose en la piscina. ¿Se acuerda? ¿Alguien fue a uno de esos encuentros turísticos, retiros turísticos espirituales? Entonces hacían una catarsis, se ponían a hablarle a la gente de sus problemas y le hacían recordar a la gente quién lo hirió o a quién hirieron, y claro, la gente se ponía a chillar, a llorar, y entonces es como una catarsis. Bueno, cuando él dijo, para amar a mi prójimo como a mí mismo, primero debo amarme más yo, estaba basándose en el concepto de la baja autoestima. Si una persona no se siente bien consigo mismo o no se ama, no es porque tiene bajo amor por sí mismo, sino porque se ama demasiado. Es puro ego. Y si le mandas a subirse el amor por sí mismo, le está mandando a subir el ego. En vez de lo que dicen ellos, elevar la autoestima, es una forma de subir el ego. Y entonces, si subes el ego, podrás amar a otro. No, al contrario. Ese es como el veneno de ratas que le dije. El veneno de rata es 98% maíz y solo un 2% veneno. El problema no es el 98%, sino el veneno que contiene. El veneno que tiene la psicología, el humanismo, es en este caso. Es decir, la mal llamada autoestima no es sino ego. La baja autoestima no es sino ego. Porque el que no se siente bien con su apariencia física, porque no está conforme como lo hizo el Creador, perfecto para su propósito en esta tierra, para el propósito de Dios en esta tierra, para su familia, y quiere ser más alto, más lindo, más linda, ¿para qué es? ¿Para qué quiere ser más lindo, más alto? Sino para tener ventaja sobre otro y conseguir más placeres mundanos. Entonces, ese tipo de personas usted ve como corren a la moda, como corren a tatuarse, como corren a hacerse mejoras en operaciones quirúrgicas o estéticas para tener autoestima, para sentirse bien consigo mismo. Entonces, la baja autoestima, como la conoces, no es más que ego puro. Imagine la tesis de Sigmund Freud ahora. Para amar a tu prójimo como a ti mismo, tienes que subir tu ego.
Antes, para amar a tu prójimo como a ti mismo, solo lo único que tienes que hacer es bajar el ego. Lo contrario, ya tenemos el ego muy alto, ya tienes el ego muy alto, ya te amas demasiado, ya deseamos tanto recibir para nosotros mismos que no estamos conformes como nos hizo el Creador. La lógica, la psicología y el humanismo siempre serán número de hombre, siempre serán 6. Y repetido 3 veces para confirmarlo es 666, se convierte en la marca de la bestia. Tal vez sea el sello del humanismo, la marca que están esperando en la mano derecha y en la frente. Es decir, no tanto, sí lo van a hacer, un chip en la mano, un chip en la frente, un tatuaje invisible en la mano, un código de barras en la mano o en la frente. El cartón de vacunación va a ser la antesala para esas prohibiciones, es la preparación, ¿sí? El cartón de vacunación no es que sea el número de la bestia, pero más adelante van a decir, bueno, si te pones el chip ya trae todos tus datos y no importa que traigas o no traigas el celular, ahí están todos tus datos, ahí estás que están vacunados y ya sea en un tatuaje transparente que se puede ver solo con luz ultravioleta en la mano o en la frente, un código de barras, un tatuaje que contiene el 666 o el chip, de alguna manera lo van a hacer. Pero es solo la antesala del cartón de vacunación. Y ya vimos en la noticia que en Estados Unidos a partir de noviembre ya no se va a poder entrar si no se tiene carnet de vacunación. Entonces, todo esto es lo que viene. Número de hombre. Tal vez ese sea el sello del humanismo. En la mano derecha y en la frente. Más que el tatuaje, más que el chip. La forma de actuar y de pensar del hombre moderno. Porque está hablando la Biblia de marca en la frente y en la mano. En la frente, no lo veamos tan literal, tiene que ver con tu forma de pensar. En la mano derecha, con tu forma de actuar. Si Dios Todopoderoso quiere sellar a los suyos con su palabra, y no está hablando de ponerle una marca ni de escribirla, esto lo interpretaron de manera literal el judaísmo ortodoxo cuando se pone una cajita amarrada en la frente con versículos bíblicos de la Torá, y una cajita con versículos bíblicos en la mano derecha. Y Dios, cuando dijo que quiere sellarnos con su palabra en nuestra frente, entre nuestros ojos y en nuestra mano derecha, está hablando más bien de nuestra forma de pensar y de nuestra forma de actuar. Mire lo que dice en Cantares 8:6, para que vea. Dice, ponme como un sello en tu corazón, ponme como un sello en tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorable como el Seol los celos. Mire lo que dice en Éxodo 13:9, y te será como una señal en tu mano, y como un recordatorio en tu frente, para que la ley de Dios esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto. Deuteronomio 6:8, y hablando de la palabra, y la atarás como una señal a tu mano, y te serán por insignia entre tus ojos. Deuteronomio 11:18, grabad pues estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, atadla como una señal a vuestra mano, y serán por insignia entre vuestros ojos. Ezequiel 9:4, el Señor les dijo, pasad por medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Pues obviamente Dios no estaba hablando de que sujetaran a la gente y le escribieran la palabra con un tatuaje en la frente o en la mano. Está hablando de que la palabra estuviera tan metida en su corazón, que su mente, que entre sus ojos estuviera siempre la palabra, en su forma de ver, de actuar, de pensar, en su forma de hacer las cosas. Oiga esto. Entonces Satanás, como es copiador, como copia todo, Satanás siempre querrá copiar y marcar a los suyos en la forma de pensar humanista, en la manera de actuar que viene como resultado de ese humanismo. Por eso leímos en Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Esto empieza así suave. El que no trae una tarjeta de vacunación o el que no trae una tarjeta de esto, un pasaporte, no puede entrar o salir. Pero después, el que no la trae en un tatuaje o en un chip, no puede entrar o salir a un supermercado o un cine o del país. Pero después será, el que no se la ponga, lo matan. Eso va poco a poco. Es poquito a poquito. Dentro de 5 o 10 años se va a asombrar. Oiga esto. Y dice en el 13:16, y hacía que todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de hombres. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Mire, antes de que una persona se ponga un tatuaje con un 666 en la frente o en la mano, o un código de barras
sea invisible o no, o un chip. Primero, antes de que haga eso, ya la persona tiene marcada por el diablo su forma de pensar y su forma de actuar. Antes que una persona se ponga el 66, el 666, usted va a ver que ya está marcado. Esa persona se va a llenar a sí mismo primero de tatuajes, después de ropa sensual o extravagante. Antes que se ponga la marca de la bestia, va a pensar de manera humanista o comunista o capitalista. Mentalidad de hombre, humanismo. Antes de tomar la marca física visible, va a haber tomado la marca del humanismo como su forma de pensar y de actuar. 2, segundo hilo que nos ata desde nuestro ego a los imperios. Culto al cuerpo. Solo hay que mirar los anuncios publicitarios y la obsesión por la apariencia física de hoy. Mire, no hay nada malo en hacer ejercicios, pero, por ejemplo, los gimnasios vienen desde la cultura griega y romana. Y no es que haya algo malo en ejercitar el cuerpo para salud, pero sí en la obsesión por la apariencia física. Hoy se puede reconocer personas fanáticas a la apariencia, no solo por los músculos, sino también junto con los músculos. Vaya a un gimnasio que va a encontrar personas ejercitándose con músculos, pero también están ya llenos de tatuajes, de ropa escasa, vestimenta provocativa. Entonces empiezan después a añadirle operaciones quirúrgicas y estéticas, exceso de maquillaje, y todo esto combinado da una mentalidad. Y póngase a pensar. Tercer hilo, culto al deporte. Culto al deporte. Esto también es herencia de la cultura griega, con sus juegos, como dije, olímpicos, a los dioses del Olimpo, o olimpiadas, y cultura romana. La cultura romana en sus juegos de muerte entre gladiadores en el Coliseo romano. Ellos querían tener entretenido al pueblo para que no se rebelara. Dele pan y dele circo. Dele Coliseo romano y se entretiene. Quiere tener a la gente entretenida y poderle poner imposiciones de vacunas, de carnet de vacunación, impuestos nuevos de peaje. Póngale que ganó la Copa Libertad América y ya. Y todo el mundo se tranquilizó. Salen felices a festejar y se olvidaron de la desgracia del gobierno que tienen encima. Por ahí viene todo. El culto al deporte hoy va más allá del ejercicio físico sano para la salud. Estoy hablando de obsesión y violencia, como en el Coliseo romano, donde eran felices viendo cómo se cortaban la cabeza, cómo se cortaban los brazos, cómo se desangraban, cómo había violencia extrema. Estamos hablando de obsesión, de violencia, de fanatismo que evoca la masividad del deporte. Pues la mayoría de las fanaticadas y las barras bravas de los deportes ni siquiera practican deporte. 4, culto a los dioses, muchos santos, sin decir que las iglesias están plagadas de imágenes. Pero para mi opinión, la mayor parte del mundo evangélico tiene idolatría. Crucifíquenme, pasen quejas. Para mí, la mayor parte de las iglesias cristianas tienen idolatría. Y no es solo cuando adoran el ministerio, el carro, la casa, la mujer, el marido, los hijos, más que a Dios. No, esto lo tratamos en el ocultamiento de Dios como prostitución espiritual, cuando en las prédicas enseñan a la gente a dar para recibir. También la tradición evangélica perpetuada desde la católica de las fiestas paganas y satánicas están inundadas de idolatría. 5, culto al sistema político religioso mezclado, lo hablamos ahorita. Las épocas de las elecciones, los púlpitos cristianos se llenan de políticos prostituidos. Allá una iglesia inmensa. Uy, pastor, ¿usted no sabe que nosotros aquí tuvimos el privilegio de tener al presidente predicando en nuestro púlpito? Después de venir a hablar con los chamanes en Santa Marta y de reunirse con los LGTBI, vino a su púlpito. Sí, la unión del Estado y la iglesia destruyó la sana misión y la espiritualidad de la iglesia primitiva en Roma. Cuando Constantino legalizó la religión tradicional y se mezcló con la iglesia, y de una iglesia sana y bonita, iglesia primitiva del libro de Hechos, se convirtió en una iglesia asesina, perseguidora, llena de riqueza, de maldad, de robos. 6, culto al entretenimiento. No voy a mencionar esto porque lo hemos hablado mucho. Hoy el entretenimiento es uno de los peores enemigos del cristiano. No puede orar 15 minutos, pero empieza a ver TikTok y se acostó a las 2 de la mañana viendo TikTok. ¿Y cómo se llama el grupo ese coreano? Niños que no se sabe si son niños o niñas. Culto al entretenimiento. Competencia de MMA para entretenimientos, hombres. ¡Ah! Culto al sexo. Pasemos esa. Culto a la tecnología. Viene para acá el transhumanismo. Están soñando con poblaciones enteras
van a crear poblaciones genéticamente modificadas que ya no se van a considerar seres humanos, que sean homosexuales y que sean, ¿cómo se llama?, estériles, solo para trabajar. No se reproduzcan como pollos de galpón. Estas son gallinas para solo que pongan huevos, estas son gallinas para carne, estos son marranos para, no hay que tratar de que no se muevan en el corral. Somos para ellos como un rebaño, somos para ellos como un gran rebaño. ¿O nos dicen que quieren que tengamos la inmunidad de qué? Rebaño. Nos lo dicen en la carota de nosotros, en la propia cara nos lo dicen, nos dicen rebaños. Yo me pongo a pensar, de eso hablamos. Usted ha visto los rebaños esos del Serengeti en África cuando empiezan a llover, que tienen que trasladarse todas esas manadas de cebra, de búfalos, cómo tienen que resistir todos los depredadores. Van en manadas, en rebaños, y primero los leones, después los perros esos de África que no dejan ni los huesos, después tienen que pasar por el río donde están los cocodrilos. Yo me imagino los peajes, los policías escondidos en todos los escondrijos para Bogotá, para sacarte 50,000 pesos, los políticos, los impuestos. Somos un rebaño para ellos. Quieren como a las gallinas de los galpones nuestra carne. Culto al dinero, culto al dinero. Todo esto, todos estos hilos vienen de un concepto más fuerte. Ya vamos a terminar. Todos tienen una historia, todos tienen personajes, lazos comunes. El concepto de la mentalidad griega que nos ha llegado a través de Roma, del mundo occidental al mundo moderno, viene transmitiéndose y aumentando desde los medopersas. Y los medopersas vienen de Babilonia. Y estos a su vez vienen de los egipcios, de los asirios, perdón. Y estos vienen influenciados por los de Egipto. Como dijimos, un imperio le pasa al otro su propia maldad. Pero esta mentalidad que se va engrosando y va tomando forma en Egipto viene de más atrás, de la mente caída de Nimrod. Es una mentalidad opuesta al concepto divino, que fue influenciada a la vez por los ángeles caídos, los cuales siempre han querido tomar el control del ser humano y globalizar y afectar el sistema. El ejército de los cielos, el negativo, el de los demonios y el diablo, quiere controlar las criaturas de la tierra, y ahora lo va a hacer a través de la globalización. El verdadero pueblo de Dios es la piedra en el zapato de este sistema de idolatría. El verdadero pueblo de Dios, no el que se suma a la política, y no el que se suma a la idolatría, y no el que se suma a su fiesta, no el que se suma a su psicología. Los hombres pudieron ser influenciados por los ángeles caídos debido a la debilidad creada desde la caída de Adán y Eva. Y esto que fue influenciado a la vez por la caída de Satanás. Todo viene desde allá. El eterno Dios Todopoderoso permitió que creciera el trigo con la cizaña, que creciera la iglesia buena con las iglesias malas, que crecieran los hermanos buenos cerca de los hermanos malos. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios permitió que creciera el trigo con la cizaña juntamente? Pues los enemigos del hombre están en su propia casa. Y esto es el egoísmo, el Satán, el Yetzer Hará, el deseo de recibir para nosotros mismos, el ego. Él permitió que creciera la mentalidad occidental juntamente cerca de la mentalidad bíblica, para que los salvos pudieran escoger entre lo bueno y lo malo y salvarse, y los impíos pudieran escoger lo bueno y lo malo y perderse. ¿Qué vas a escoger tú hoy? ¿Es la iglesia cristiana la del libro de Hechos? Vamos a hablar la próxima vez que tengamos sobre este tema. Vamos a hablar de la novia que fue sacada de Egipto, de la novia que fue sacada de Roma, de la sangre en la noche nupcial derramada por el novio y no por la novia, de cómo la historia nos dice que Martín Lutero impulsó una reforma para que nosotros entendamos cómo y por qué tenemos que salir de la gran ramera. Pueblo mío, salid de ella.